¿Se oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña Juan Carlos Monedero, es un placer tenerlo aquí y se lo agradezco muchísimo. Y además los candidatos, Sara Carreño, que está a puntito de llegar porque acaba de salir del debate de TVR y viene de camino. Ella es la candidata al Congreso, y también nos acompaña Jesús Vicente Aguirre, que es el candidato al Senado. Vamos a comenzar este acto leyendo una carta y os voy a explicar. Hemos creado una iniciativa, es muy bonita, y se llama Los Carteros del Cambio. Y se trata de escribir una carta a un familiar, a un amigo o a alguna persona especial para ti, indicándole por qué quieres el cambio. Nuestra compañera Laura, que es la secretaria general de Podemos Alfaro, ha preparado una carta que os va a leer ahora mismo. Laura. ¡A palabra! Bueno, buenas tardes a todos. Primero, he querido hacer esta carta a alguien muy especial, que cuando os la lea os vais a dar cuenta para quién es. Entonces, bueno, voy a pasar a leerosla. Hola, cariño. Te escribo esta carta a pesar de tus 5 añitos y que ahora es cuando estás aprendiendo a leer, para decirte que aquí estamos, y no solo mamá, luchando con uñas y dientes. Porque quiero que te sigas educando en verdaderos valores en la educación, en la escuela pública, con los mejores profesores, los cuales se desviven por ti tus compañeros día a día, en unas condiciones que desde luego, y gracias a malos representantes que tenemos en el gobierno, no son los mejores. Tranquilo, vamos a conseguir que eso cambie. Que los profesores de nuestra educación pública tengan lo que se merecen, para invertirlo en vuestro futuro. También vamos a seguir luchando para que cuando tú decidas que quieres ser de mayor, no nos tengamos que preocupar de si vamos a poder pagar la universidad porque quieres estudiar una carrera. O si decides ir a trabajar con una formación, no tengas que irte muy lejos de tu casa. O te paguen 4 duros por estar todo el día y se lo lleven los mismos de siempre con tu esfuerzo. Desde luego, como bien sabes, nosotros no debemos quejarnos mucho por esto, por ahora. Gracias al inmenso esfuerzo de papá, que se pasa toda la semana en la carretera sin poder verte crecer todo lo que quisiera. Gracias a los abuelos, que nos ayudan contigo, para que yo también pueda irme a trabajar, si no fuera por ellos. Pero como te digo, cariño, eso es ahora. Si dejamos y permitimos que sigan gobernando los mismos, estoy segura que esto no irá mejor. Y eso es lo que yo no quiero para ti. Aguántame un poquito más, por favor. Sé que estás teniendo mucha paciencia conmigo. Pero, ¿sabes qué? Que estoy convencida de que este domingo vamos a cambiar el país. Con democracia en las urnas. Cuando leas esta carta el día de mañana, quiero poder mirarte a los ojos y sentirme orgullosa de haber dado este paso, para que tú tengas el futuro que te mereces. Y por último, nuestro grito de guerra, que tanto te gusta repetir conmigo y que a mí me encanta escuchártelo. ¡Sí se puede! ¡Contigo podemos! Os doy paso con nuestro candidato, Jesús Vicente Aguirre. Buenas noches. Jefes de Calahorra y aún del entorno, es un placer estar aquí una vez más, un año más, una historia más, con vosotros, para hablar y para sentir con vosotros que el cambio en este país es posible, porque si todos nos empeñamos y toda la gente lo quiere, lo vamos a conseguir, y en eso estamos. Yo quisiera hablar del Senado, pero voy a decir muy pocas cosas. Quiero decir, nosotros, nuestros amigos y mis amigos me dicen, pero bueno, el Senado, ¿pero eso qué es? ¿No es mejor liquidarlo de una vez? El Senado se ha convertido, como menos malo, en una cámara de doble lectura que no va a ninguna parte. Como más, en un cementerio de elefantes, donde van a pastar pues gente como la señora aquella del Cadoret, o por no ir tan lejos, nuestro Pedro Sanz, por ejemplo. Ese cementerio de elefantes
que no va a ninguna parte. Nosotros queremos transformar el Senado porque en un país diferente, en un país donde vamos a intentar realmente que sea un país solidario y un país de todos, las comunidades deben tener su sitio, y deben tener su lugar, y deben tener su fiscalidad, y deben tener sus estatutos, y deben tener su solidaridad. Y para eso el Senado va a ser muy importante. No me voy a alargar mucho porque queremos escuchar todos a Juan Carlos Monedero y a Sara Silleja. Pero sí quería decir una cosa que yo que he llegado hoy, que llegará, vamos. Yo venía a Calahorra con el corazón partido, que decía el otro, que cantaba el otro. Y porque venía, lógicamente, a este acto y a estar con vosotros, pero hoy también se presentaba una revista en Calahorra, una revista que es un libro, que es una historia increíble. Tenéis la suerte de tener en Calahorra una revista y una asociación de amigos de la historia que cada año hacen calacoricos, que es No se lo salta ni. Y es que este año yo publicaba, no es la primera vez, un artículo que se titula Calahorra entre libros, de aquí nunca pasó nada, al fin de la batalla y muerto el combatiente. Un poco la historia que yo he ido contando, que muchos conocéis, que voy a decir conocéis, que habéis vivido y que habéis sufrido. Esa historia que yo contaba en Aquí nunca pasó nada, en un librito, como sabéis, de solo 1000 páginas, y que luego continué con Al fin de la batalla y muerto el combatiente, para ver también qué había pasado con esos chicos que fueron a los frentes a morir, a los frentes de batalla, allá donde los hubiera. Aquí en La Rioja no tuvimos ni frentes ni batallas. Aquí, a los 4 días de la sublevación, ya tenían todo ganado los militares golpistas. Y me sirve un poco de reflexión para decir y hablar un poco también de lo que significa la memoria histórica para Podemos. Nosotros defendemos, como no podía ser de otra manera, el derecho a la memoria democrática. Y la memoria democrática se ejerce a través, esto lo dijo Amnistía Internacional, esto lo dice el movimiento memorialista, esto lo dice el relator de las Naciones Unidas, a través de la verdad, de la justicia y de ese colofón natural que sería la reparación. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar para que puedan existir una serie de medidas que posibiliten que todo esto vaya adelante. Hay algo, a mí me parece que este país sería diferente, hubiera sido diferente si hubiéramos conseguido ya, por ejemplo, condenar al franquismo desde las instituciones, condenando absolutamente a Franco y al franquismo. Algo que estamos defendiendo también en estas medidas, cuando hablamos de la verdad y de la justicia, es evidentemente acabar con lo que fueron los juicios del franquismo, desde los consejos sumarísimos de la primera época hasta las sentencias del Tribunal de Orden Público. Eso hay que anularlo absolutamente. Y en este tercer lugar de estas medidas, que son más, pero que yo no quiero, como os decía, hablar mucho más, evidentemente es necesario, es absolutamente no necesario, es que es algo humano, es que es algo que se lo debemos a la gente. Nosotros tenemos que enterrar a los muertos como Dios manda, pero eso lo dicen en todos los pueblos de España, se ha dicho tradicionalmente en nuestra larga y vieja historia. Y no puede ser que todavía, no 40 años después, 40 más 30, 70 años después, todavía haya gente que está tirada, tumbados, como decía yo en el libro, tumbados en las carreteras. Eso el Estado tiene que hacer algo que sea bastante más fundamento que aquella ley de memoria histórica que en su momento nació prácticamente o en bastante de su articulado vacío, porque ni llegaba a una cosa ni llegaba a la otra, y sobre todo no había elementos fundamentales como pueden ser las cuestiones económicas y sobre todo incluso las cuestiones de coacción para hacer que esas leyes se puedan llevar a cabo. El Estado de este país es el responsable absoluto, que no el culpable, que todavía estas cosas no se hayan solucionado. Y nada más, deciros únicamente que desde el Senado, que desde el Congreso, que desde la calle, porque estamos todos los días en la calle, estamos viendo eso que nosotros llamamos la remontada, y que seguramente, y espero que sea una palabra que hasta los libros de historia algún día lo recojan, ¿no? Ese resumen de esta campaña que hacemos todos en la calle, cada día, trabajando unos con otros, yendo a los mercados, a las calles, a los actos que tenemos,
y que consiste únicamente en que cada día somos más los que queremos y los que defendemos y los que vamos a conseguir este cambio. Somos todos, estamos por el cambio, lo vamos a conseguir, estamos remontando, porque se puede, podemos. Gracias. Ahora voy a dar paso a mi compañera Natalia Rodríguez. Como ya sabéis, Podemos está en las instituciones, estamos dentro para cambiar las cosas. Y en el Parlamento de La Rioja estamos 4 diputados. Uno de ellos es ella, Natalia Rodríguez. Buenas tardes. Yo soy la responsable de Política Social, Justicia e Igualdad de Género. Y como os dice mi compañera, hemos llegado a las instituciones para quedarnos, las estamos intentando cambiar. No es fácil porque Ciudadanos ya se está retratando porque se abstiene en muchísimas propuestas que proponemos, pero bueno, se han aprobado la ley de cuentas abiertas, la garantía habitacional para las víctimas de violencia de género y seguimos ahí luchando con enmiendas a los presupuestos y hemos ido para cambiar las cosas y ahí estamos, trabajando por todos los ciudadanos y por toda la sociedad en general. Siguiendo el aspecto de las cartas del cartero del cambio, yo compatibilizo mi trabajo en el Parlamento de La Rioja con mi puesto de trabajadora social en el Ayuntamiento de Logroño, que es lo que me llevó a pasar al mundo político porque veía que la gente sufría realmente y que hacía falta un cambio social y un cambio político para que ese cambio social se produzca. Porque yo no entendía que yo había estudiado trabajo social y había estudiado unas oposiciones para que luego la gente continuase sufriendo. Entonces, mi carta va dirigida a una persona que atendí en su día, que es un sin techo, ¿vale? Querido Jaime, nos conocimos hace un año en el despacho de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño. Tuviste que venir a hablar con una trabajadora social porque sufriste una angina de pecho y no tenías ni tarjeta sanitaria. Comenzamos la entrevista y entre el olor a intemperie y mirada desconfiada me confesaste que quien más tenía que cuidarte y protegerte en tu infancia te había hecho daño, mucho daño. Te golpeaba tan fuerte que a tus 58 años solo confiabas en tu pastor alemán, tu perro. Con el que duermes en una chabola. Tu compañero, tu amigo, aquel que nunca te va a volver a lastimar. Nunca has mendigado. Siempre te has buscado la vida y no esperabas ninguna ayuda social, porque aquel que te tenía que dar todo te quitó la felicidad, te abocó a la soledad, a la exclusión, al rechazo. Y como diputada de Podemos, quiero contarte que me enorgullece formar parte de este partido, que luchamos por un blindaje de los derechos sociales, por una apuesta real a la protección social, con una renta mínima que te permita subsistir, sin caridad, sin beneficencia, por derecho. Y este derecho es lo que realmente te hará libre. Porque, Jaime, no te mereces revivir más sufrimiento. Los políticos debemos legislar y gobernar para que los y las ciudadanas seáis más felices, para que el sistema palíe lo que tu padre no pudo ni supo cubrir. Tu sistema familiar falló. Y te pido una vez más confianza en mí. Al principio no querías ni sentarte en la silla para mirarme de frente, pero con paciencia lo conseguí. Ahora te pido que votes a Podemos, porque no hay teoría en el mundo ni ciencia que puedan ayudar tanto como un ser humano comprometido de verdad. Y desde este partido protegeremos los derechos humanos y la vulnerabilidad social, con lealtad y responsabilidad. Te llaman sin techo, otros te llaman indigente, otros, a pesar de tu no nomadismo, vagabundo. Para Podemos eres Jaime, que en su día precisó de apoyo y apenas puede sobrevivir hoy. Y me despido ya deseándote que sigas manteniendo tu fortaleza diaria, a pesar de no tener a nadie, que confíes en el cambio que está por llegar, que el morado te brinde una pizca de esperanza y de ilusión. Porque desde Podemos queremos construir un país contigo. Un abrazo. Ya doy paso a Monedero, que tiene muchas cosas que contar. Aquí con vosotras y con vosotros.
Como diría Federico Trillo, el del PP, qué alegría estar aquí en San Sebastián. Ay, recordaba este mediodía que los fúcares, los banqueros que financiaban las guerras de los Austrias, decidieron comprar todos los molinos castellanos. Y después, cuando la gente tenía que moler trigo, les cobraban unos aranceles carísimos, muy onerosos. Y había un gran enfado popular contra los fúcares y esa privatización de los molinos. Y fijaos que Cervantes, que era un hombre del pueblo, sabía que Don Quijote no estaba loco, sino que Don Quijote, cuando arremetió contra los molinos, lo que estaba haciendo es ser un adelantado de Podemos. Buenas noches, Calahorra. Hay coraje. Yo creo que la gente de Podemos es valerosa. En estos 2 años he estado contando siempre una historia que me parecía muy hermosa, que la escuché en América Latina, en Brasil. Por cierto, ahora que parece que nadie se acuerda, saludos a los hermanas y hermanos saharauis, saludos a los hermanas y hermanos palestinos, saludos a las hermanas y hermanos de Ecuador y de todos los países de América Latina que están con nosotros. En Brasil la historia es: el bosque arde y todos los animales huyen despavoridos, asustados. El fiero león, que era tan valiente, y el hipopótamo, y el rinoceronte, la cebra y la jirafa, todos huyen despavoridos de las llamas, y de pronto el pequeño colibrí se para, va hacia el río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales ven al colibrí hacer eso y abochornados le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Y quiero deciros que gracias por hacer vuestra parte y acabar con el bipartidismo aquí, en La Rioja. Se ha terminado el bipartidismo. He venido planteando también durante mucho tiempo algo que cuando pusimos en marcha la aventura hermosa de Podemos, insistía en ella. Decía una frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía que si tú quieres navegar, no empieces construyendo un barco, no empieces cortando clavos, cortando madera, clavando clavos, trazando mapas. Si tú quieres navegar, tienes que crear en la gente anhelo de mar. Y eso ha sido, fijaos, Podemos, durante estos 2 años lo que hemos hecho ha sido construir anhelo de mar. La alegría que buscábamos tenerla representada cuando Pablo, al comienzo, recordáis, en televisión, se enfrentaba a esa gente que pretendía humillarnos diciéndonos, ¿no?, que era mentira lo que veíamos con nuestros propios ojos. Durante 2 años hemos construido el anhelo de mar y ahora, fijaos, estamos a puntito ya, por fin, porque era lo correcto, el 20 de diciembre, tener el barco. Y con el barco, fijaos, tenemos algo que para nosotros es muy relevante, que es la tripulación. Y la tripulación no somos las caras conocidas de Podemos. Lo hemos dicho desde el comienzo. No nos tienen miedo a nosotros, a Pablo, a Íñigo, a mí. Os tienen miedo a vosotros, conscientes, con conciencia, cansados de estar cansados. Hay una historia que siempre me ha emocionado, que es de la Comuna de París de 1871. Sabéis que la Comuna de París fue uno de los primeros experimentos democráticos profundos. Resulta que había una guerra, la guerra franco-prusiana, entre el rey Borbón y la Alemania que estaba empezando a construir Bismarck. Por cierto, las guerras siempre las pagan los mismos. Albert Rivera, Rajoy, si queréis guerra, poneos la camisa caqui y sed los primeros en ir a pegar tiros a Siria. Somos los del no a la guerra y seguimos siendo los del no a la guerra. Resulta que el rey francés y Bismarck, el general que después sería el presidente, decidieron pelear entre ellos porque siempre mandan a los humildes y eso lo pagaban los pobres. Y fijaos que el rey Borbón francés
decidió tirar las viviendas de la gente más humilde para poder hacer esas grandes avenidas de París. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XIX había habido muchas protestas, los trabajadores iban tomando conciencia y echabas un armario por la ventana y tenías una barricada. De manera que el rey lo que decidió es tirar barriadas pobres, hacer esas grandes avenidas donde ponías 3 baterías de cañones y se terminaban, pensaban, las protestas. Los comuneros y las comuneras se levantaron contra la guerra, se levantaron contra los desahucios, se levantaron, fijaos, pidiendo condiciones laborales dignas, pidiendo que se rebajaran las jornadas laborales, que las mujeres cobrasen igual que los hombres, que los niños no trabajasen. Pedían una cosa que la habéis incorporado vosotras y vosotros en nuestro programa porque ha sido lo más votado. Si los gobernantes incumplen los programas, a su casa, revocatorio de mandatos, lo habéis decidido vosotras y vosotros. Fijaos que el planteamiento es eso que decías, de vota y no te metas en política, ¿no? Que tú depositas el voto y recuerda lo de Franco, haga usted como yo y no se meta en política, ¿no? Es decir, que la gente vote una vez cada 4 años y se desentienda. Y nosotros estamos diciendo que estamos cansados de esa manera de entender la política, que estamos en el siglo XXI. ¿Recordáis, fijaos, que el Partido Popular decidió, Rajoy, porque le dijo su gurú demoscópico en los que estudian las encuestas, que ganaban votos conservadores si retrotraían 30 años atrás la ley del aborto? ¿Recordáis? Y resulta que lo aprobó el Consejo de Ministros y lo aprobaron en votación secreta el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible que en un partido puedan mandar a los diputados y nosotros, que somos el pueblo, no lo podemos hacer? Pero eso es un disparate. Eso hay que cambiarlo. Fijaos que esa era una de las locuras que planteaban en 1871 las locas. Y digo locas porque había tantas comuneras como comuneros, aunque parece siempre que la historia quiere olvidar a las mujeres. Ocurrió algo, fijaos, que es muy importante. Resulta que cuando los comuneros se hacen con la ciudad de París, Bismarck, ¿sabéis qué hace? Dice, voy a soltar a los soldados franceses que tengo presos en mis cárceles, porque a los soldados del rey ya los podré derrotar otra vez. En cambio, si los comuneros me contaminan ideológicamente a la gente en Alemania, a ver cómo lucho yo contra eso. Y resulta que Bismarck prefirió soltar a los soldados del ejército francés para combatir a los comuneros, porque tenía miedo por algo que dice Víctor Hugo, que repitió muchas veces Marx, y es que nada tiene tanta fuerza como una idea cuando le ha llegado la hora. Y no en vano, amigas y amigos, el otro día, hace unas semanas, fueron a Madrid la Merkel, Cameron, Sarkozy, Berlusconi, Orbán, toda la derecha europea que quiere cambiar el contrato social y convertirnos en un país pues como China, sin derechos sociales, apenas con derechos políticos, sin derechos civiles. ¿Y sabéis por qué vinieron todos a Madrid? Porque saben que donde más en riesgo están las políticas de la austeridad es en España, porque existe una fuerza política que se llama Podemos, y vinieron a decirle a Mariano, sé fuerte Mariano, que si caes tú, igual caemos todos después. Esa es la fuerza de Podemos, nos está mirando Europa, estás orgullosa y orgullosos de lo que estamos haciendo. Y fijaos que los comuneros y las comuneras fueron ingenuos. Fueron ingenuos porque dejaron que se rearmase el ejército del rey, de los Borbones. Borbones Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores desde la Revolución Francesa, y siempre era un tipo muy listo, que siempre sobrevivía a cualquier cambio de régimen, decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Fijaos que resulta que los comuneros y las comuneras dejaron que se rearmase el ejército, les dejaron sus jueces, les dejaron su estructura. Y claro, en apenas 2 meses, con la ayuda de Bismarck, los derrotaron. Y bajaban de Montmartre, de la colina donde ahora hay una iglesia, que era donde se habían llegado los soldados a entregar los cañones a Bismarck. Y bajaban derrotados, atados. Y de repente aparece
un general a caballo y le dice al sargento: desátame a los que tengan el pelo blanco. Y el sargento dice: ¿por qué? Que me desates, que soy el general, a los que tienen el pelo blanco. Y el sargento los desata y el general con otros soldados los empuja contra una pared y allí mismo, en la colina, los fusila. Y el sargento le pregunta: ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice: no entiendes nada. Estamos en 1871 y esta gente que tiene el pelo blanco ya era mayor de edad cuando la revolución de 1848. Y si los masacramos entonces y se han vuelto a levantar, hay que tener cuidado, porque estos son los que tienen memoria. ¿Y sabéis por qué me gusta recordar esa historia? Porque la gente que trajo la democracia a nuestro país no fue el rey, ni Suárez, ni Fraga, ni Felipe González. Fuisteis los que tenéis el pelo blanco, mujeres y hombres del pelo blanco, que seguís aquí peleando por la democracia. Gracias a vosotras y a vosotros. Y fijaos, nosotros no tenemos, dice: no, es que estáis en contra de la transición. Y decimos: no se equivoquen. Claro que tenemos una mirada crítica sobre cosas que pasaron en la transición, pero sobre todo tenemos una mirada crítica con el relato de la transición. Porque en el relato de la transición, gente como tú no aparecen. Aparecen los reyes y los políticos, y los que os jugasteis la libertad no aparecéis en los libros de historia. Y sois nuestro ejemplo. Gracias por vuestra pelea. Gente como tú, gente mayor, gente que ha peleado toda la vida. El otro día veíamos el cara a cara, que recordaba el turnismo del siglo XIX, ¿no? Era una mezcla de Cuéntame, pero de los primeros capítulos, y como decía el otro día Pablo, en blanco y negro. Y había una cosa, fijaos, que a mí me molestaba, ¿no? Me parecía... Yo no tenía problema en las cosas que le estaba reprochando, ¿no? Pedro Sánchez a Rajoy, porque Rajoy es responsable de eso y de más cosas. Pero ¿sabéis qué me daba mucho coraje? Me daba mucha rabia que Pedro Sánchez, por ejemplo, en esa acusación a Rajoy, estaba ocultando algo esencial. Y es que Rajoy y Pedro Sánchez y Rivera están los tres en Bruselas, juntos, firmando el tratado transatlántico con los Estados Unidos, que está vaciando nuestra Constitución. Y es muy importante decirlo aquí, La Rioja, porque están firmando desregulaciones. No están firmando rebajar los aranceles de las exportaciones y las importaciones, porque es que ya casi no existen. ¿Sabéis qué le interesa ahora a los Estados Unidos? Quitar todas las regulaciones medioambientales, quitar las regulaciones sanitarias, quitar las regulaciones laborales, y también, y os afecta a todas y a todos, se quieren cargar las denominaciones de origen. Se quiere encargar que exista denominación de origen La Rioja, porque Estados Unidos no reconoce zonas, porque no las tiene, solamente reconoce marcas. Así que habría que decirle a Pedro Sánchez que si realmente quieres ejemplificar una confrontación con Rajoy, no digas unas cosas en Madrid y hagas las contrarias en Bruselas, porque estás vaciando la democracia allí y aquí estás teniendo un discurso mentiroso. Yo escuchaba al vuelo de Pedro Sánchez. Yo tengo que confesaros que a veces por la noche me despierto bañado en sudor, como pesadillas. Se me aparece Rubalcaba. Porque sabéis que apareció Podemos y entonces ese partido no funcionaba. Y entonces tuvieron que organizar unas primarias y de repente las ganó él mismo. Entonces se me aparece por la noche Rubalcaba sin sueños, como si fuera un zombie, diciendo, que fue la frase que dijo cuando ganó, dijo: ¡hemos vuelto! Y yo decía, ¿pero a dónde te habías ido? Entonces entro ahí como que me entran... ¿Sabéis que el nacimiento de Podemos obligó al Partido Socialista a hacer algo? Lo primero que hicieron fue volver a nombrar a Rubalcaba. Como aquello no funcionaba, le pidieron a una empresa de marketing que buscaran a alguien que se pareciera a Pablo Iglesias, pero debieron tomar mal nota y buscaron a uno que se parece más a Julio Iglesias. Pero problemas de comunicación. Y pensaron, fijaos, que le quitaban la corbata, que le ponían una mochila,
que le hacían decir cosas como radicales y que con eso ya iban a cumplir todo lo que han fallado a los militantes y a los votantes socialistas. Os decía que el otro día en el cara a cara ese fraudulento que era el ejemplo de un fin de época. Los españoles ya no vamos a consentir nunca más un debate con esa caradura, ¿no? Donde pretendan dictarnos quiénes tienen que discutir. Como si, no, vamos a discutir nosotros dos, que somos los jefes de la ciudad, ¿no? Bueno, por entonces os decía que Pedro Sánchez, en el debate con Rajoy, aparte de ocultar el tema del Tratado Transatlántico, yo pensaba, ¿y por qué no lo hicisteis cuando gobernasteis? Si habéis estado muchísimo tiempo. Y yo pensaba que el Partido Popular confunde la política con tocar el violín, que se coge con la izquierda, pero se toca con la derecha. Y veías, ya digo, el comportamiento y decía, algo aquí hay que no me parece sensato. Y luego, claro, fijaos, golpeó duramente, ¿no?, a Rajoy con el tema de la corrupción, y está muy bien, porque es verdad, si el otro día se lo decía Pablo a Soraya, ¿no? Es que el 100%, fijaos, el 100% de los tesoreros del Partido Popular incursos en casos de corrupción. Vengo de Albacete, Dolores de Cospedal, es que para ir a Albacete me he mirado su historial y parecía un capítulo de Los Soprano o una página del Padrino. Es que no hay caso de corrupción que no aparezca esa señora en algún rincón señalada. La Gürtel, la Púnica. Ayer salió una empresa de Murcia y aparecía Dolores de Cospedal o su marido. Por cierto, creo que mañana vais a poder ver la película esa B, ¿no?, donde uno de los protagonistas principales es Dolores de Cospedal. La del pago es en diferido, ¿no? ¿Sabéis qué va a ocurrir en España? Va a ocurrir algo que nos está pasando en Madrid. Cuando ahora vemos que tenemos en el ayuntamiento a Manuela Carmena, miramos para atrás y decimos, ¿cómo es posible que pudiera estar aquí, sentada en esta silla, la señora del Relaxing Cup of Café con Leche? Cuando esté Pablo en la Moncloa y miremos para atrás, vamos a sentir bochorno. Y decir, ¿cómo es posible que un tipo, ¿no?, como Rajoy haya podido estar sentado ahí? Con esa falta, ¿no?, de preparación, con esa mentira. Un presidente, es verdad, que le mandó un SMS. Fijaos, lo pensaremos fríamente. ¿Cómo es posible que los españoles y las españolas consintiéramos que un presidente del gobierno le mande un SMS a un delincuente y sigue siendo presidente del gobierno? El otro día, cuando se terminaba la legislatura, cogí el ABC, por ser ponderado, para hacer como un repasito, ¿no?, de los 4 años. No os lo voy a contar porque es que era... Pero fijaos, os menciono 3 o 4 cosas. Cuando me tengo que callar, me dices. ¿Me pongo a hablar? Fijaos que... Pero vamos a hacer un repasito. Claro, de la corrupción... Ahora, venir acá a la hora a hablar de la corrupción. El bueno de Pedro Sanz, otro que aparece en buena parte de los papeles, ¿no? Que aquí se ha replicado lo de pagar las sedes con dinero B, forzar cambios urbanísticos, todas esas cosas las conocéis perfectamente aquí. Y fijaos, ¿cuál es el funcionamiento del Partido Popular? Recompensarles. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué está el Pedro Sánchez en el Senado? Por la misma razón por la cual el ministro del Interior recibió a Rato, para que no hablen, para que no cuenten todo lo que saben, a ver si alguno, alguna vez, hablase un poquito. Caimanes del mismo pozo, dicen allá por tierras latinoamericanas. Perdón por citar Latinoamérica. Soraya Sáenz de Santamaría. El otro día bailó. Parecía improvisado. Me dicen mis contactos que estuvo 3 meses ensayando. 3 meses. Que no estaría gobernando. A mí me parece muy bien que baile, ¿eh? Me parece genial que la gente baile, que se divierta, que se ría. Pero ¿sabéis qué me parece que es un insulto? Que de repente hay elecciones y alguien cree que haciendo tonterías en televisión se va a ganar, de alguna manera,
nuestro voto o nuestra aquiescencia. Y yo, ¿sabéis qué hacía? Algo que me produce dolor siempre, que es la memoria. Yo siempre digo que la diosa de la ciencia política es Casandra. ¿Sabéis que Casandra le pidió a Apolo que le concediera el don de la adivinación? Y Apolo se lo concedió a cambio de empiernarse, que es una palabra culta para lo que estáis todos pensando. Entonces, Apolo le concedió a Casandra el don de la adivinación, pero cuando iba a cobrar la parte de su trato, ella dijo que no. Y entonces Apolo le escupió en la boca, condenándola a que todo lo que ella dijera iba a ser escuchado como una mentira. Y la maldición de Casandra es que ella sabe lo que va a pasar, pero no la creen. Y yo le digo a mis alumnos que los politólogos tenemos un poco la maldición de Casandra. Sabemos lo que va a ocurrir, pero tenemos dificultades para que la gente nos crea. Casandra sabía que si ibas a rescatar a Helena de Troya iba a ser el fin de Troya, pero su sufrimiento es ese. Yo les digo este año a los alumnos de primero, les digo, vais a estudiar una carrera de ciencias sociales, no es fácil. Es como ser de Podemos. Que dale, tiene su alegría, tiene su cosita, pero también pagamos nuestros precios, ¿no? Porque hay tanta gente complaciente, y tú para qué te metes en eso. Es lo que decía Tucídides, descansad o sed libres. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, explicar que hemos optado por ser libres. Yo les digo a mis alumnos que cuanto más estudiéis, cuanto más sepáis, más se os va a complicar la vida. Os van a dejar hasta vuestras parejas, le decía. Y les ponía el ejemplo de una vez que yo tenía una novia y... Esto es de campaña, ¿eh? Yo tenía una novia y como estaba yo ya metido en política, en la universidad y demás, pues no sé, no me portaba yo creo que del todo bien. Y un día pues, dije, vámonos al cine. Y fuimos a ver Ghost. Me parecía que era una película que podía, ¿no?, ayudarme a reconquistarla. Y Ghost es una película donde hay una pareja y el tipo se muere y entonces regresa. Y yo la verdad es que estaba muy aburrido viendo la película. Ya no sabía dónde mirar. Y en un momento dado le dije a ella, oye, si este tipo atraviesa la pared, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y ella me miró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Fijaos que os decía que Soraya, yo la veía bailar y yo me acordaba de cosas. ¿Sabéis que corazón en latín se dice cordis? Y de ahí viene, por ejemplo, acordar, que es juntar los corazones, discordancia, es separar los corazones, y recordar es pasar dos veces por el corazón. Cuando uno tiene memoria, lo que tú has planteado, ¿no?, la memoria de esa gente que luchó por la democracia y todavía están en fosas comunes y en zanjas, que forman parte, fijaos, de los que anticiparon nuestra rabia. Y a veces cuando tengo dificultades para saber cómo me tengo que comportar, pienso en esa gente que se jugó la vida y que están en cunetas, y entonces sé cómo comportarme con la dignidad que ellas y ellos tuvieron. Esa gente que combatió defendiendo una España constitucional y democrática. Bueno, decía Soraya, se pega un bailecito y dice, ya hemos solventado los problemas. Y yo pensaba, no, Soraya, se nos han muerto 124.000 dependientes sin recibir ayuda. No, Soraya, se nos han muerto, no los hemos contado, nadie los puede contar, miles de abuelos a los que les robaron el dinero en las preferentes y que estaban esperando a ver si alguien les ayudaba para poder recuperar sus 10.000 eurillos, sus 15.000 eurillos para dejárselos a sus hijos o a sus nietos, y para eso no hay ayuda. ¿Recordáis que aparecieron 900 millones? Y Rato llamó a los preferentistas grandes y les dio el dinero, no llamó a los pequeños para que esa gente se despidiera con esa alegría. Y hay una cosa que yo no se lo perdono a Soraya, y hay gente que a veces me dice, Juan Carlos, es que estás enfadado ya. Es que me pasa a veces como a Casandra, todos los días, desde que gobierna el Partido Popular, con mayoría absoluta, habiéndose gastado 60.000 millones en rescatar a la banca,
Todos los días se nos han muerto entre 10 y 15 personas por hepatitis C, habiendo una medicina que no se la han comprado. Ni olvido ni perdón. Son gente nuestra que podían estar vivos y no les dan porque en el país, cuarta economía del euro, no les hemos comprado una medicina. Sabéis que el día 5 de diciembre entró en vigor una nueva ley de enjuiciamiento criminal. El día 5. La aprobó el Partido Popular, ¿cómo se dice? En solitud, en soledad. Una nueva ley de enjuiciamiento criminal que ha cortado los plazos de investigación de los delitos. Los ha acortado a 6 meses. Y si ellos lo aceptan, a 18 meses. Antes de ayer leíamos que el juez dice que el caso Rato no necesita 18 meses. Y que puede prescribir 1.400 casos de corrupción de ellos. Pueden prescribir por una ley que han aprobado ellos. Y os lo digo con absoluta rotundidad. Si gobernamos en este país, de inmediato vamos a derogar esa ley de enjuiciamiento criminal. Queremos que esa gente pague y devuelva lo robado. Es una cosa bochornosa, fijaos. El otro día Pablo le estaba sacando a esta señora todos los casos de corrupción. Sé fuerte, Luis. Y se le ocurre una cosa que me recordó cuando yo era chiquitito y en el colegio con el apellido Monedero, imaginaos. De pequeño decía, paga Monedero, paga. Y yo decía, Sorayita, sabes que he pagado 2 veces. Y no solamente eso, ¿sabéis qué me dio mucha rabia? Me dio mucha rabia porque es la vicepresidenta del gobierno y algunos creemos en la rectitud de las instituciones. ¿Y sabéis qué ocurre? Que esta mañana estaba Marta Nebot, esta señora periodista que trabaja en Antena 3, y me dice, ¿qué opinas de la querella que ha dicho que te va a poner Rivera? Y dije, pues otra, ¿no? ¿Por qué dices eso? Y dije, porque nos han puesto 15 querellas. A toda la gente de Podemos. Nos han puesto todas las querellas que os queráis imaginar. ¿Sabéis que hace algo más de un año me contó una chica que había escuchado a un alcalde socialista en un sepelio decirle a una militante socialista, tranquila, que en un año, con los jueces y los medios de comunicación, sacamos a estos y volvemos? Fijaos la concepción de la democracia que tienen. Y ahí no era el Partido Popular, era el Partido Socialista. Y fijaos que me da mucha rabia, os decía, que cuando nos acusan son 5 columnas. Ahora quieren hacerle otra máquina del fango a nuestra jueza Victoria Rosell, una señora de una integridad espectacular, que ha aguantado todas las presiones de gente que tiene comportamientos mafiosos como Soria. Fijaos cómo será Soria, el ministro, que siendo de Canarias ha intentado hacer prospecciones petrolíferas en una zona que vive del turismo, porque dependen de quienes les pagan y de sus intereses. Y esa le quieren hacer como hicieron también con Manuela Carmena, querer construirle casos, 5 columnas en los medios de comunicación. ¿Y sabéis qué nos ha ocurrido? Que el 100% de nuestras querellas, el 100%, han sido archivadas. ¿Pero qué ocurre? Que cuando nos acusan, a 5 columnas. Y cuando se archivan, chiquitito, metido, escondido. Un día me llamó una hermana mía y me dijo, Juan Carlos, pon la tele. Dice, no. ¿De qué están hablando de ti? Dice, imagino. ¿No tienes que verla? Digo, ¿cuál? Y me dice, 13TV. Y yo. Por cierto, aprovecho para deciros, o para decirles si nos escucha, Papa Francisco, en nombre de los valores cristianos, la COPE y 13TV está sembrando odio y de todo menos valores cristianos. Haz algo, Papa Francisco. Esta gente parecen de todo menos cristianos. Y me dice mi hermana, pon la tele, 13TV. Y yo, coño, Cristina, ponlo, que está hablando de ti. Y pongo la tele y era un programa que se llamaba Desmontando a Monedero. Y había una supuesta alumna mía, era en blanco y negro, estaba de espaldas, todo como muy velado, con música de esa de miedo, de psicosis.
chan, chan, montando monedero, chan, chan. Me pareció una chica así de espaldas, que hablaba como la niña del exorcista. Y digo, no puede ser verdad. Y dice, monedero en clase, sienta en un lado a los negros, a los inmigrantes y a los minusválidos, y en el otro lado de la clase nos sienta a los normales. Y música, chan, 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 y repite, otra vez, monedero, sienta a los negros, a los inmigrantes, y en el otro a los normales. Y entran los periodistas estos de 3TV y dicen, intolerable. Y estos todavía no gobiernan. Recordad los 2 años de ataques, sobre todo el último año. Y sabéis que hay una cosa que me emociona, que ya no os creéis las mentiras. Y por eso os decía al comienzo, estáis haciendo vuestra parte, habéis despertado, no creéis las mentiras de toda esta cuerda de sinvergüenza. En fin, estaba haciendo un pequeño repaso corriendo de los ministerios, pero todavía estoy esperando que mi amigo Montoro nos cuente la lista de la amnistía fiscal, ¿recordáis? Nos la iba a contar antes de las elecciones, pues te están quedando pocos días. Queremos saber qué políticos están ahí, qué jueces están ahí, qué empresarios están ahí. Por esas listas, fijaos, no tenemos noticia de ellas. ¿Qué deciros de la ley Mordaza? El otro día estuve en Valladolid. Y en Valladolid, fijaos, pasaba el AVE, que es un tren lleno de trampas. Caro, te rompe las ciudades, te anula el transporte interregional. Sed cuidadosos con el AVE, sed cuidadosos que viene con muchas trampas. Debatid mucho, discutidlo, habladlo, evaluadlo. Pues les han separado en dos la ciudad y había un paso y no podían, se lo cerraron. Y de repente protestaron un poquito los abuelos y les pusieron un entramado con materiales de obra. Tenían que irse los abuelos casi a una esquina, regresar, subir por una pasarela que notabas que era altísimo, todo desigual. Para ser perfecta marca España, solo faltaba que lo hubiera diseñado Calatrava. Bueno, pues ¿sabéis qué me dijeron los abuelos? Y tenéis que ver las fotos, buscad barrio La Pilarica, buscad AVE Paso, vais a encontrar un muro de Berlín y una cosa terrible. ¿Y sabéis qué me decían los abuelos? Decían los abuelos que allí no había habido un gamonal porque la ley Mordaza les impedía protestar por las multas que les ponían. Y os digo una cosa, es que no recordáis que nos decían que la ley Mordaza era para garantizar nuestra seguridad por las narices. Las leyes Mordazas, igual que los pactos que hacen ellos, solamente sirven para restringir nuestras libertades, para que no protestemos, para que nos hagan barbaridades contra nuestra democracia y encima no protestemos. Por fin llegó nuestra candidata. ¡Saluda! Siento haber llegado tarde, pero estaba en el debate que emite esta noche TVR. Os recomiendo a todos que lo veáis porque ha sido bastante divertido. Parecía un poquito una ciencia ficción porque el país que estaban contando Emilio del Río y Luena no parece el mismo en el que vivimos los demás. De Luena nos lo podíamos esperar porque como no vive aquí, pues tampoco conoce la realidad de La Rioja. Emilio del Río, no sé de qué país estaba hablando, desde luego no hablando de la recuperación económica, de lo bien que nos va todo, del empleo que están creando en La Rioja, todo contratos indefinidos, me han dicho. El otro día escuché a un responsable económico del PP decir: la media de las pensiones en España está casi en 1.500 euros. No se le movió ni un músculo de la cara. Bueno, yo creo que los datos se los dan los mismos que hacen las encuestas. Así que son unos datos pues fantásticos, inventados completamente. Van a crear 2 millones de empleos, ha dicho esta vez, la otra vez eran 3. Esta ha sido la legislatura de la creación de empleo, bueno, no tiene desperdicio, absolutamente. Y hay el de Ciudadanos, esto también ha sido interesante, han dicho que ellos defienden la educación pública y que no van a apostar por financiar los colegios concertados que segreguen por sexo. Estaba yo acordándome de mis compañeros del Parlamento
Pero bueno, entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Proposición de ley en el Parlamento de La Rioja que presentamos para quitar cualquier tipo de subvención o concierto a los colegios que segregan por sexos. Y nos la rechazaron y ahora van diciendo lo contrario. Dicen una cosa y hacen otra. Bueno, también dijeron, por cierto que esta fue también buena, también dijo Pablo Baena, candidato de Ciudadanos, que él está harto y escandalizado por los casos como los ERE en Andalucía, la Gürtel del PP. Incluso nombró el escándalo de La Rioja, que aparece en la sede del PP en los papeles de Bárcenas. Y digo yo, pero le habéis dado el gobierno a los mismos en los 3 sitios. O sea, es alucinante. Están hartos, están escandalizados, pero en el gobierno se lo vuelven a dar. Dicen que no van a tolerar que haya corruptos, pero son la muleta que les permite seguir. Y bueno, ya al final, sobre una cosa que es que me hizo mucha gracia, solo nombraba al candidato de Ciudadanos constantemente a Albert Rivera. Albert Rivera, pidió el voto para Albert Rivera, no para Ciudadanos, ni para su proyecto, ni para sí mismo. Entonces yo tengo miedo que cuando lleguen al Congreso quieran poner el sistema de votación que existe en las comunidades de vecinos, que vaya Albert Rivera como una cuota de todos, y ya decida, porque es que es increíble, solamente hablan de la figura de Albert Rivera como si fuera su gran fichaje estrella. No tienen un proyecto, no tienen un programa, de hecho no conocen su propio programa. Y nada más que os dejo seguir con Monedero. Os dejo escuchar a Juan Carlos, que es la persona a la que habéis venido a ver, que para un día que le tenemos aquí tenemos que aprovecharlo. Y nada, solo decir que espero veros el viernes en el cierre de campaña todos, ¿vale? Y ahí hablaremos un poquito más. Gracias, Sara. Como decía, fijaos, estamos haciendo un pequeño repasito, ¿no? de estas cosas que cuenta Sara. ¿Cómo mienten? Sabéis que, creo que ha sido esta mañana, el número 1 de Cantabria ha dicho que el aborto es igual que la violencia machista. Y que es igual que cualquier otro tipo de violencia. Claro, de repente ha intentado como acallarlo, pero no puede. ¿Sabéis por qué? Y esto es una cosa que a mí me preocupa profundamente. Y tiene razón Sara de que parece que esa formación política solamente existe en Rivera, pero recordad cuando nace Ciudadanos, cuando Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, dice necesitamos un Podemos de derechas. Es cuando nace. Y resulta que es un partido que tiene 10 años en Cataluña, que su número 2 es un tipo que ha sido 10 años del Partido Popular en Cataluña, si es que es mentira. Y resulta que, ¿sabéis qué hacen? Funcionar a golpe de lo que le dicen sus expertos en encuestas. ¿Y sabéis qué es muy terrible? Que una de las cosas que les han dicho es que pueden conseguir votos entre los sectores machistas de nuestra sociedad. Y por eso fijaos la barbaridad del otro día, donde dijeron que tenía que desaparecer como un agravante la violencia machista. ¿Sabéis por qué es una barbaridad indignante? Porque hay muchas mujeres, demasiadas, golpeadas en nuestro país. Ya no solamente asesinadas, sino todas las que hay golpeadas. ¿Y sabéis que era muy importante para estas mujeres golpeadas? Saber que esos golpes que reciben tienen un agravante como violencia machista, porque les hace entender que no las están golpeando por llamarte María o Luisa o Pepa, sino que te están golpeando por ser mujer en una sociedad machista. Y Rivera, si no asumes esto, no has entendido nada de las mujeres de nuestro país. Y por eso fijaos lo mismo, esta barbaridad, quieren jugar, si es que les hemos escuchado, quieren estar con los desahuciados y con los bancos. Hace unas semanas, porque almorcé con nuestro responsable de urbanismo, fue comer Albert Rivera con Francisco González, el presidente del BBVA, y al día siguiente, estaban metiendo un proyecto de ley para apoyar su reforma Chamartín y todos los negocios que tenían porque pensaban que iba a ganar la derecha. Al día siguiente es comer con el presidente del banco y al día siguiente ya están metiendo los proyectos de ley. Porque es que ¿quién financia a Ciudadanos? Les han señalado que tienen fundaciones y al final vamos a las elecciones sin que realmente podamos saber quién financia a Ciudadanos. En fin, pues decía que, por terminar esto, es que es tan largo que es un horror. El ministro de Defensa, ¿recordáis? Hace 4 años nombró Rajoy, ministro de Defensa, a un lobista de armas, a Morenés.
¿Y cuál fue la explicación? Es que me acuerdo de Rajoy diciendo, es un experto en el ramo. Y se quedó, como dice mi abuela, tan oreado, ¿no? Y fijaos que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado a un militar comprometido con la democracia desde los tiempos de la UMD. Un militar, fijaos, que ha sido jefe del Estado Mayor. ¿Y sabéis qué le hemos dicho? ¿Estás de acuerdo en que la OTAN es tóxica para los intereses de España y de Europa? Y nos ha dicho, sí, la OTAN no defiende los intereses de España y de Europa. Pues entonces, ayúdanos a construir una defensa europea para poder salirnos de la OTAN. Fijaos la diferencia, un lobista de armas o un militar demócrata que nos va a ayudar a construir una defensa que nos permita salir de la OTAN, que es un sitio tóxico, enemigo de los intereses democráticos de España. En fin, educación. No sabéis la rabia que me da, porque yo soy profesor universitario. Durante todo el año pasado, en las charlas decía que nos faltaban 45.000 estudiantes universitarios por la subida de las tasas. Y este año, ¿sabéis lo que vengo diciendo en la campaña? Que nos faltan 100.000 estudiantes universitarios que no han podido pagar las tasas. Y os lo digo, y eso es un compromiso personal mío, si gobernamos, esos 100.000 estudiantes van a regresar a las aulas, es donde pertenecen. No puede ser que otra vez los ricos sean los únicos que vayan a la universidad. En sanidad es bastante relevante. ¿Sabéis por qué? Porque una de las cosas que ha hecho el Partido Popular es mentir constantemente a la gente mayor, meterle miedo y sumarle las mentiras específicas para la gente mayor. Primero, les mintieron con las preferentes, ¿recordáis? Les robaron su dinero, haciendo que metieran el dinero en las preferentes sin decirles que se lo podían jugar toda una carta, lo perdieron y se han desentendido de ellos. Les mintieron con el copago. Es que no basta que paguemos las medicinas con nuestros impuestos, hay que volverlo a pagar, recordad. Y resulta que dicen, no, te hemos subido 2 euros la pensión. Coño, pero me estoy gastando un dineral en el copago de las medicinas. Les han engañado, fijaos, con la factura de la electricidad. Ha subido un 80% desde que se privatizó. Antes de ayer salió un ministro socialista diciendo, igual nos equivocamos cuando privatizamos Endesa. Yo pensaba, privatizasteis, Partido Socialista, 77 empresas públicas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que además no les creo que digan ahora que les duele, porque muchos de ellos trabajan en los consejos de administración de esas empresas. Y aprovecho para deciros una cosa. ¿Cuánto votante socialista honesto, cuánto militante socialista honesto está cansado de las mentiras y cuando de repente está enfadado porque les han vaciado los contenidos socialistas, van y creen que nombrando a un galán con maneras de maniquí van a satisfacer las necesidades democráticas de los militantes y de los votantes socialistas? Pues no, señor. ¿Y sabéis qué estamos diciendo nosotros? Que esos militantes socialistas y que esos votantes socialistas tienen su casa con nosotros, con Podemos. Aquí no traicionamos vuestros sueños, aquí no traicionamos esa búsqueda de democracia radical en nuestro país. Les han mentido, fijaos, cuando han subvencionado, cuando han avalado las casas de sus hijos que las pierden. Les han traicionado, fijaos, yo es que me acuerdo, mis padres que no pudieron estudiar, que compraron a plazos los 8 tomos de la Espasa, que era una cosa que estaba en las casas de la gente humilde, porque mi padre decía, yo no te puedo ayudar, pero mira el diccionario, mira la enciclopedia, que era la forma que hacían ellos de intentar ayudarnos. Y de repente, fijaos, había ascenso social, y los hijos vivían un poquito mejor que los padres, y las luchas sociales lo que buscaban era eso, que los hijos vivieran un poquito mejor que los padres, y lo han quebrado. Y tenéis que ver cómo vuestros nietos tienen que salir fuera de España y cómo no tienen posibilidades de trabajar en las ciudades y tienen que irse fuera. Hay que frenar, nos vacían nuestra democracia. El 20 de diciembre tenemos que revertir toda esa basura que está vaciando nuestra democracia. Ya chiquitico aquí abajo del todo me aparecía el ministro de Fomento. Claro, ya había que hablar de los aeropuertos sin aviones, de las autopistas de peaje sin coches. ¿Os recordáis? Y aquí en la zona también es importante. ¿Os acordáis de la empresa Castor? Una empresa
que de repente firmó el Partido Socialista que podía hacer fracking, que sabéis que eso que es romper el suelo. Esa sabiduría que tienen los agricultores, que dicen, ten cuidado con la tierra, cuidadito, que la tierra es sabia porque lleva muchos millones de años equilibrándose. Y estamos haciendo locuras, vaciamos el agua y se hunde Lorca. Nos fundimos en 100 años el petróleo que se ha tardado millones de años en construir. Y seguimos con esa lógica, intentando sacar más y más y más a la tierra, como si el barbecho fuera de idiotas. Esa sabiduría popular de la agricultura desaparece. Y fijaos que firman que si hubiera temblores, cuando estás inyectando chorros a presión de agua con arena para hacer agujeros en la tierra, dice, y si hay temblores y se tiene que suspender la empresa, tenéis que indemnizarnos con 1.350 millones. Es como si te digo, te pongo palos en las ruedas y si te caes me tienes que pagar un dineral. ¡Qué negociazo! Y el Partido Socialista firmó y el Partido Popular hizo el decreto para que se lo pagasen. ¡Qué curioso! Que la empresa es la de Florentino Pérez, que luego aparece en la Gürtel, en la Púnica, en el financiamiento de los partidos políticos. Otra vez nos encontramos fijados con la corrupción. Pero bueno, os diría que tranquilos, porque, como decía Sara, en las elecciones todo esto desaparece, es maravilloso. Yo vengo contando en la campaña electoral una historia que me parece muy bonita. Y este es un tipo que se muere, y el tipo estaba convencido de que iba a ir al infierno por mala persona. Y se encuentra en un vestíbulo que un tipo le dice, ¿cielo o infierno? Y dice, coño, este papa nos ha salido bueno. Y este papa, ¿sabéis por qué yo creo que nos ha salido bueno? Porque la frase que más repite todo el mundo de él es, este va a durar poco. Y la frase dice, algo estará haciendo este. Bueno, te dice, cielo o infierno. Y dice, pues tiene usted prospectos, tiene usted algo. Y dice, no, pero vaya y mire. Bueno, pues empieza por el infierno. Le bajan al infierno, le abren la puerta, ríos de leche y miel, aire acondicionado, playas nudistas o no nudistas, sexo del bueno, sexo del malo, música en directo, bibliotecas, comida, manjares de todo tipo. Dice, ¿quiere usted ver el cielo? Dice, casi no, pero le suben al cielo y está allí la gente tumbada en una nube, leyendo a Kant. Todo como muy armonioso, todo como muy... Dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice, no, infierno. Le bajan al infierno y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el culo, le empiezan a dar latigazos, le echan llamaradas, le muerden perros, le ponen pinchos, le atan a un palo hirviendo. Inda le grita, ¡chavista, chavista! Maruenda le grita, ¡etarra, etarra! Un jodido infierno. Inda con unas fotocopias, ¡mira lo que hiciste! Y dice, pero si hay un infierno y hay llamas, ¿por qué no se le queman? ¡Esto es horroroso! Y dice al diablo, pero oiga, pero si ayer estuve aquí y esto era maravilloso, no entiendo nada, ¿por qué pasa? Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones. Solo deciros, para casi terminar, que nos estamos jugando algo muy gordo en estas elecciones. Y sabéis, a veces es como en los cuentos. En los cuentos, para que haya un final feliz, tienen que juntarse algunos azares. No es fácil lo que estamos haciendo. Es complicado. ¿Sabéis por qué? Porque creo que somos la primera fuerza política de la democracia española que se presenta a las elecciones sin deber ni un euro a los bancos. Mirad la fuerza que tiene eso. El miedo que nos tienen, porque no debemos ningún favor a los bancos, no le debemos nada a nadie que no sea la gente. Es la primera vez que esto ocurre. Y se asustan, porque dicen, estos no tienen miedo, no deben dinero. Es que hay un chiste del Roto que vienen las masas enfadadas a pedirle cuentas al jefe y el capataz le dice, vienen las masas enfadadas. Dicen, despídanlas. Es que no tienen trabajo. Pues quítenle las subvenciones. Dice, es que no les damos subvenciones. Dice, pues derriben sus casas. Es que no tienen casas.
estamos jodidos, ¿no? De alguna manera, fijaos, es lo que pasa con nuestros diputados, con nuestras diputadas, con nuestras concejalas. No nos pueden comprar, no estamos en política. Sabéis que en nuestros estatutos no vamos a estar más de 2 legislaturas, no ganamos más de 3 salarios mínimos. No vamos a poder acudir a las puertas giratorias. Tenéis la posibilidad de revocarnos. Y ellos dicen, estamos jodidos. Fijaos que es tan raro para ellos, es tan raro, que recordáis cuando las encuestas de las europeas no aparecíamos, decían, estos no existen, y le preguntaron al gurú de Rajoy, y dijo, estos son unos frikis. Hace una semana le dijo, oye, que estos que van los segundos, hoy ya la prensa lo reconoce, vamos los segundos, y le dice, el gurú de Rajoy le dice a Rajoy, estos van los segundos, ¿y de quién, los frikis? Y dice, sí. Pero no decía que eran unos frikis, ya, pero es que ya hasta se duchan todos los días. Fijaos que es muy importante, es la primera vez en mitad de un ataque central, fijaos, a nuestro Estado social. Recordad cosas que no son gratuitas. Cuando Zapatero recibe una orden de Europa para cambiar el artículo 135 de la Constitución, está cambiando el contrato social en nuestro país. El artículo 135 obligaba a que pagáramos las deudas por encima del gasto social. ¿Sabéis que nos ha endeudado Rajoy? 300.000 millones. 300.000 millones debemos más en estos últimos 4 años. Es que no podemos ni pensar lo que significa. Es que no podemos ni pagar los intereses de esos 300.000. Es que estamos regresando, fijaos, a una cosa que estaba en la antigüedad clásica, que es la esclavitud por deudas. Es la usura que nos están, ya digo, condenando a vaciar el artículo 1 de la Constitución, que dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Nos estamos jugando el día 20, fijaos, un tipo diferente de contrato social. El contrato social que peleasteis los mayores para tener nuestra democracia y nuestra Constitución, o lo que quieren construir desde Europa, que es acabar con los derechos sociales. El otro día no, hace ya la verdad, hace unos años, el presidente de la patronal francesa dijo, hay que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metió el Consejo Nacional de la Resistencia, que fueron los que derrotaron a los nazis. Hay toda una concepción en Europa de vaciar el Estado social, porque dicen, no, es que tenemos que competir con los chinos. Y dices, es que yo no quiero vivir como los chinos. No quiero, me gustaría que los chinos vivieran también de otra manera. Yo no quiero trabajar, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir. Fijaos que quieren cambiar el contrato social. Y lo van a hacer si ganan. Pero lo van a hacer por arriba, como en el 78. Van a buscar 7 padres de la Constitución, por cierto, ninguna madre, 7 padres de la Constitución, para que por arriba hagan los enjuagues necesarios para que el rey Felipe VI pueda empezar a reinar con cierta paz. Un concierto económico para Cataluña, un par de cambios cosméticos, y la alternativa que estamos proponiendo nosotros es una reforma constitucional que discutamos todas y todos. Participar es trabajar de más. Pero estamos convencidos de que los retos que tenemos por delante no los podemos solventar, si no es con esfuerzo. Los 5 puntos, que son 6, ya los habéis escuchado. Primero, una reforma del sistema electoral. Y os digo una cosa muy importante. Nos estamos jugando en muchos sitios, ahora mismo, sale, lo leeréis mañana en la prensa, dice el propio Partido Popular que somos los segundos en votos. Ahora mismo. Pero no somos los segundos en escaños. ¿Sabéis por qué? Porque en muchos sitios nos faltan unos centenares de votos para ganar el escaño. Y por tanto tenéis que pensar en esa dirección y contárselo a todo el mundo. Un puñado de votos aquí, en La Rioja, marca que podamos tener el escaño y que podamos ser los primeros en diputados en nuestro país. La ley electoral hay que cambiarla. Es una ley electoral que rompe el principio de un hombre, una mujer, un voto. Es injusta. Y somos la única fuerza que va a las elecciones
con la reforma de la ley electoral como una línea roja, obligatorio. Y por tanto, fijaos, siempre los que llevamos muchos años, desde muchos sitios, peleando por cambiar la reforma electoral, tenemos que saber que la fuerza política con la posibilidad de cambiar la ley electoral se llama Podemos. Segundo elemento esencial, hay que acabar con las puertas giratorias. Hay posibilidades excelentes aquí en La Rioja de economía vinculada a las energías renovables. La agricultura aquí en La Rioja hay que pensarla en términos ecológicos, en términos de economía social y en términos de autosuficiencia energética. Pero ¿cómo vamos a poder poner en marcha una agricultura ecológica con una energía limpia si los presidentes, expresidentes del gobierno están todos en las empresas energéticas? ¿Cómo vamos a poder poner en marcha una economía al servicio de la gente si las grandes empresas están copadas en sus consejos de administración por los que nos gobiernan? Es imposible. Hay que terminar con las puertas giratorias. Y las puertas giratorias, para terminar con ellas, necesitamos jueces independientes. Y por eso va con nosotros Juan Pedro Illanes, el que estaba juzgando el caso Nos, el que ha aguantado todas las presiones de la Casa Real y ha estado firme. Y se ha venido con nosotros porque dice, voy a ser mucho más útil, ayudándoos a construir una justicia independiente desde el gobierno. Y con nosotros está Victoria Rosell, de Jueces para la Democracia, una jueza que ha aguantado a los caciques, los Pedro Sanz que hay en toda España. Estas juezas y jueces valientes están con nosotros, no están ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, están con Podemos. Fijaos qué fuerza tenemos. Termino planteándoos que para nosotros es muy importante que los derechos sociales se conviertan en derechos que podamos exigir. No puede ser que la Constitución diga que hay derecho a una vivienda digna y luego sea mentira. O que tengamos derecho a un trabajo digno y tengamos este desempleo. Hay que cambiar el artículo 53 para que los derechos sociales tengan fuerza, para que no vacíen las pensiones, que han vaciado la mitad de la hucha de las pensiones, que es el negocio que les falta por privatizar las pensiones, y por eso hacen esa locura. Dicen, no, que los abuelos trabajen más años, y dices, ¿pero sois imbéciles o qué? Que los abuelos trabajen más años y la gente joven esté desempleada. Pues queremos todo lo contrario, que la gente que ha trabajado toda la vida se jubile antes y los que no tienen trabajo encuentren un trabajo. Y fijaos, vinculado a esto, que también es de sentido común, tenemos que hacer de los derechos medioambientales derechos fundamentales. ¿Qué tierra le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si la estamos devastando? Si estamos acabando con la posibilidad de que la tierra tenga agua, que no esté contaminada. La cumbre de París ha sido un fracaso. Tenemos que generar conciencia. El derecho al agua es un derecho fundamental y tenemos que meter en la Constitución los derechos medioambientales como derechos fundamentales de los seres humanos. Y lo último, fijaos, y me da mucha alegría porque lo decimos en Calahorra, pero lo decimos igual en Baracaldo, o en Barcelona, o en Sevilla. Queremos, de una vez por todas, cerrar las disputas nacionalistas en España. Queremos entender que este es un país plural en lo nacional. Que hay gente en Cataluña que sueña en catalán, igual que sueñan en castellano. Y hay gente en Euskadi que sueña en vasco, igual que sueñan también en castellano. Queremos una España donde todos los que estén tengan un compromiso con nuestro país. No le tenemos miedo al derecho a decidir. ¿Sabéis por qué? Porque la cosa que más nos han contado en Barcelona, en Badalona, en Gerona, en Tarragona, es: si Podemos es España, yo no me quiero ir de España. Y fijaos qué importante es eso. Derecho a decidir en una España de la cual nadie se quiera ir. Es lo que estamos trabajando en toda España. Una España, fijaos que Pedro Sánchez quiere invitarnos a vivir en Mediocristán. Y Rajoy quiere que vivamos en Decrepilandia. Y Rivera quiere que vivamos en Rapidilandia o en Banquilandia. Y Pablo ha hecho una cosa muy hermosa. Nos ha dicho, no, yo quiero vivir en España. Y España deja de ser una palabra que le pertenezca a nadie. Y la recuperamos. España es su gente. España son los trabajadores, las trabajadoras, la gente que trabaja en su casa. España somos nosotros. La España de Lorca, de Buñuel,
España, recuperarla para la democracia. Termino de verdad. Todas estas cosas solamente las podemos lograr entre todas y todos. Los enemigos son poderosos, pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de Grecia, fijaos. Nos dicen, no, es que vais a hacer lo mismo de Grecia. Cuidado, Grecia es el 2% de la economía europea. Nosotros somos el 12%. Grecia es un hermano chiquito que le han maltratado para que escarmentásemos los demás en sus espaldas. Me gusta mucho contar una historia de un matrimonio que se acuesta por la noche y el hombre está inquieto y la mujer, ¿qué te pasa? Duerme, mujer, 1 de la madrugada, sigues dando vueltas, tranquila, duerme. 2 de la madrugada, oye, sigues nervioso, duerme, mujer, 3 de la madrugada, oye, es que no haces nada más que dar vueltas y... No, tranquila, 4 de la madrugada, ¿me quieres decir qué demonios te ocurre? Dice, mujer, cuando te enfermaste y teníamos las obras en la casa, el vecino vino, me ofreció dinero y ahora pide que se lo devuelva y con intereses y estoy desesperado porque no tengo dinero para pagárselo. La mujer, 4 de la madrugada, se levanta, abre la ventana y dice, fulanito, el dinero que te debe mi marido no lo tiene y no te lo va a pagar. Cierra la ventana y el marido dice, ¿pero qué haces? Y ella le contesta, el que no puede dormir ahora es él. Hemos aprendido que no se puede ir a matar dragones con un cazamariposas, como hizo Tsipras. Hemos aprendido que no estamos sentados en Europa con demócratas, sino que estamos sentados con mafiosos. Cuando el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, le dice a Tsipras, aquí las elecciones machen nichts. Lo digo en alemán para hacerme el listo. Cuando le dice Schäuble a Tsipras, aquí las elecciones no cambian nada, esa no es una frase de un ministro democrático, de un gobierno democrático, de una Europa democrática. Es la frase de un mafioso del Padrino. Esa es la gente que ahora mismo está mandando en Europa. Por tanto, os decía que para cerrar, la única solución a todo esto pasa porque el 20 de diciembre votemos, pero ahí no se va a acabar. Hay que seguir. Esto es muy importante, igual que hemos conseguido gracias a vosotras y a vosotros, que no debamos dinero a los bancos. Tenéis que saber que después la lucha va a continuar, porque nos estamos jugando nuestra democracia. Os decía antes que el anhelo de mar lo tenemos. Basta ver la alegría que hay constantemente en todos los sitios. No sabéis qué inyección de alegría hay en todos los lugares donde vamos, viniendo para aquí, la gente nos para en la calle, la gente nos saluda, la gente nos dice adelante. Nos falta, fijaos, que el 20 de diciembre este anhelo de mar lo transformemos también en ese barco. Siempre he contado la historia del monje que había dedicado toda su vida a enseñar a sus discípulos a diferenciar lo que era verdad y lo que era mentira, lo que existía y lo que no existía. Llegó la última lección, lo puso en la sala, le cogió un bastón duro, lo puso encima de la cabeza y le dijo, si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo pensaba que la solución era quitarle la vara al maestro y decir, ¿y ahora qué? Y Jesús Ibáñez, mi maestro, me dijo, no. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que has marcado, me tengo que inventar una nueva dimensión. Con las reglas del Partido Popular, con las reglas del Partido Socialista, con las reglas de Ciudadanos, nos dan con el palo en la cabeza. El 20 de diciembre inventemos una nueva dimensión. ¿Quieres sembrar la noche? ¡Se hace el relámpago en la noche! ¡Sí se puede! A votar, a convencer a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a por todas, nos jugamos la democracia, adelante, sí se puede.
emitir una película, La B de Bárcenas. Estáis todos invitados a las 7. Cuando entremos, ¿qué podemos hacer?